Vamos a ver hoy resumen total del caso de Carolina Flores, el caso que conmociona a todo México, en el que vemos una envidia insana, una correlación de celos brutal por parte de la investigada Erika María o Erika N., la supuesta asesina de esta chica, que hace ya unas semanas atrás, pero nunca habíamos conocido ni el vídeo, que lo conocimos hace una semana y pico atrás, y luego obviamente la captura internacional que esta mujer tuvo, una ficha roja de la Interpol. Es un caso grande, el cual está impactando absolutamente todo el mundo. No conocían al detalle qué es lo que aquí había ocurrido. También hay otros casos similares a este que iremos comentando poco a poco en estos últimos días, siguiendo todas las investigaciones por parte de la Fiscalía Mexicana, pero lo que se filtra es el supuesto motivo por el que la suegra habría disparado hasta en 12 ocasiones, según algunos medios de comunicación, a esta chica que tenía 27 años. Es un crimen brutal que se revela ahora esta última información conforme están avanzando las investigaciones, testimonios sobre lo ocurrido. La Fiscalía se está preguntando el cómo absolutamente nadie dio la voz de alarma de que hubo unos disparos. Esto es impresionante. Pero bueno, sucedió en Polanco, en Ciudad de México. Ahora hay algunas cartas también. Dicen que presuntamente el perro también habría sido disparado. En uno de estos disparos cogió también al perrito que estaba allí, que era de la familia. Es tristísimo, ¿no? Todo el caso, estas detonaciones de ese arma de fuego. Y tras la detención comenzó a difundirse muchas cartas por parte de esta señora, que no se sabe si son ciertas estos documentos o no. No fueron confirmados por ninguna autoridad. Y como siempre pasa en México, creo que no, ni van a decir si son verdad o no, van a quedar en el aire, y en todos los medios de comunicación pues habrán dado la exclusiva, ¿no? Siempre sucede, ¿no? En estos casos es increíble, pero es la realidad en muchas de estas ocasiones, en casos mediáticos, sobre todo en internet. Ahora hablaremos un poco de psicología detrás del crimen, cómo se está relacionando todo este feminicidio, ¿no? Dicen en México, siempre se aporta este localismo, ¿no? O como quieras decirlo, pero ostras, los visuales del crimen son tremendos. Erika N. niega los hechos, esto es lo que se asegura por parte de ella. Pero hay una psicología aquí tremenda, ¿no? Detrás de este hecho, por un crimen en el cual no soportaba que esta mujer estuviese feliz con su hijo. Y su hijo le daba la espalda. Obviamente quería estar con su esposa, la cual se casó con ella, tuvo un bebé y tenía una vida supuestamente feliz, ¿no? O no lo era tanto. O en realidad participaron conjuntamente, supuestamente, en darle muerte a Carolina. Esto es lo que se está debatiendo. Vamos a ver todo este resumen donde se ven declaraciones de todo tipo. Esta es la madre. Es el único amor que existe, pero yo por ellos siempre he luchado, yo sola sacando la garra por ellos, siempre. No tengo palabras para expresar el dolor tan grande por el que estoy pasando. Mis lágrimas no son suficientes para sacar este dolor que siento. 15 de abril de 2026, Ciudad de México, Polanco. Dentro de un apartamento, Carolina Flores cae al suelo. Tiene impactos de bala, uno en la cabeza, pero lo más inquietante es que no estaba sola. Digamos que criminológicamente llama la atención muchísimo algo que en criminología y en ciencias forenses se ha estudiado, y es el fenómeno overkill, es decir, el exceso en la violencia, esa violencia expresiva que... En realidad en este caso la hay totalmente. Ese exceso de violencia se ve a simple vista, no hace falta ni explicarlo. O sea, si realmente hay 6 disparos, pero no tan solo 6, 12 disparos supuestamente, son muchísimos, ¿no? Aunque fuesen 6 a una corta distancia, y de esa forma en la cual lo hace, premeditación, alevosía, extrema crueldad con la víctima. Vemos que hay absolutamente de todo. Que se desplegó en este caso en particular. Y aquí estamos hablando precisamente de una situación donde hay
no uno ni dos impactos con arma de fuego, sino al parecer, por lo que se conoce por medios abiertos de la necropsia, 12 impactos con arma de fuego provenientes de una pistola que al parecer accionó la suegra de Carolina Flores. La señora le propina impactos en la zona de la cabeza, en el cráneo, que son evidentemente mortales, pero además le sigue propinando otros impactos en la zona del tórax. Eso está mostrando mucho de la emocionalidad del agresor, es decir, está diciendo precisamente la ira con la que actuó, la necesidad de destruir al otro, ¿sí? de alguna manera desfigurarlo, porque muchos de los impactos fueron precisamente en esas zonas, y eso es susceptible de interpretar. En el lugar estaban su esposo y su suegra, y aún así nadie llamó a las autoridades. El reporte llegó 24 horas después. Tiene varias implicaciones criminológicas. Una es el patrón de sangre, que 24 horas no se conserva como en el momento de los hechos. Inclusive puede haber alteraciones en la escena, se puede limpiar evidencia, la temperatura corporal también se distorsiona y esto influye en la estimación de la hora de muerte. Los residuos de disparos se pierden en superficies, la escena se puede contaminar, ahí puede haber una conducta postdelictiva, postcrimen, que diluye la lectura criminodinámica inmediata, es decir, qué es lo que pudo pasar precisamente en ese momento. La cadena de... Bueno, obviamente el esposo dirá que está en shock y por eso no llamó a las autoridades. 24 horas, ¿no? Prácticamente para llamar, tuvo muchísimo tiempo y no decidió hacerlo, y claro, ahora está bajo el punto de mira. Este criminólogo, especialista o psicólogo forense, está dando muchas de las claves, ¿no?, de este suceso. La custodia natural de la escena se empieza a diluir y a perder cuando los hechos se denuncian 24 horas después. ¿Para qué? Para todos los forenses y todo el personal que debe tener a cargo la investigación criminal. Entonces, ahí sí hay una situación de influencia criminológica en la recolección de la evidencia. Un día entero donde todo pudo haber cambiado y un día donde la escena pudo haber sido alterada. El esposo convivió con el cuerpo sin vida, asegurando que no reportó el crimen de inmediato porque su bebé seguía amamantándose, que Carolina, aún sin vida, seguía siendo la única fuente de alimento del menor. Resulta perturbador, ¿no? Porque... A lo que he visto también a otro psicólogo forense hablando de este caso, es que había aquí una dinámica familiar que mostraba como una falta absoluta de límites emocionales, que se llamaba amalgama, la clase de supuesta dinámica que tenía esta señora en torno a los elementos clave de la percepción de Erika N., la percepción que tenía sobre la relación de su hijo, ¿no? Y había aquí otros conceptos que vamos a hablar de ellos, que se alinean, yo creo que con el caso, porque de acuerdo con los testimonios, la suegra mostraba una hostilidad absoluta si Carolina no atendía correctamente a su hijo, como hacerle de comer, etc. Esto indicaría que la madre seguía operando bajo la creencia de que ella tenía que controlar cada uno de los aspectos del día a día del bienestar de su hijo niño, y anulaba el rol de la esposa por completo. Entonces, en la mente de ella, de la agresora o presunta asesina, el hijo era como un objeto, ¿no? O sea, era como si le perteneciera. De hecho, lo dice, tú eres mío, ¿no? Entonces, psicológicamente hablando, la formación de esa nueva familia por parte de su hijo con Carolina era vista como un robo total de su sustento emocional. De mi niño, ¿no? Me lo robó. Y bueno, esta es un poco la psicología, los vínculos bastante complejos dentro de este caso y el cómo se ve este origen mitológico que incluso deriva en el Yocasta. ¿Qué sería esto? Bueno, básicamente para explicar esto es la reina de Tebas en la tragedia griega, el Edipo rey que se casa con su propio hijo,
el Edipo sin saber su verdadera identidad. Y aquí viene un poco todo este complejo, Yocasta, que se llama así, en el que este concepto psicológico manifiesta las frases de que justo la propia suegra le dijo a su hijo tras disparar: tu familia es mía, o tú eres mío y ella no. Eso es lo que le dice literalmente. O sea, Erika N. no veía a Carolina como la esposa de su hijo o la madre de su nieto, sino como una intrusa, una ladrona de su propiedad afectiva, ¿no? Al decir, tú eres mío y demás. Entonces aquí revela una incapacidad total para reconocer la autonomía de su hijo como un hombre adulto de, creo que tenía 30 o 28 años. Entonces es un panorama muy complejo y que, como vemos, la propia psicología en muchas ocasiones ha visto cómo afecta este tipo de casos, ¿no? Y así lo vemos, ella no reconoce los hechos, cree que es algo que tenía que hacer y en su mente no podía llegar a escaparse porque la situación no iba a cambiar. Evidentemente su hijo no iba a dejar de estar con Carolina porque la quería y Carolina pues no iba a dejar de estar con su propio hijo. Porque pese a que él sí está llamado a proteger a su bebé, pues en ese preciso momento no era la prioridad. En ese preciso momento la prioridad era su esposa, saber si tenía aún signos vitales, recurrir a una línea de emergencia de manera inmediata, ¿sí? Un 911, para precisamente pedir apoyo, no solamente de las autoridades, sino de todo el esquema que pudiera en ese momento intervenir. Una ambulancia para una situación de urgencias, pues evidentemente la policía o los forenses, si ya estaba verificado, certificado que su propia esposa estaba sin signos vitales, y ocuparse primariamente de eso. Un servicio de niñera, por ejemplo, un familiar cercano, pues ellos debieron ser los que en su momento se pudieran ocupar de esa situación de las necesidades del bebé. Pero él, quien más impactado debía estar, debería ser él, como esposo y como hijo. Pero pues eso en los momentos posteriores no se observó, no se vio. Es un tema de alteración de la escena del crimen, puede ser un posible encubrimiento y la omisión de auxilio. O sea, porque más allá de cualquier otra cosa, digamos que el encubrimiento al final significa un tema de complicidad. Primero, porque la persona tenía capacidad real de actuar, o sea, era una persona mayor, era el esposo, tenía que haber actuado en ese momento. La conducta, el hecho de no denunciar, pues al final favorece la impunidad, porque pues la mamá de él escapa, que la acaban de agarrar justo en Venezuela. Y adicionalmente, pues existió una relación previa con la víctima y entonces pues ya la investigación tendría que generarse para saber las implicaciones que él tiene. Pero ya específicamente lo más relevante es el tema de la alteración de la escena de crimen, el posible encubrimiento, que pues eso se ve, y la omisión de auxilio que hubiera podido tener independientemente. Bueno, claro, todo esto por parte del presunto cómplice, que sería su hijo, ¿no? O sea, le dio 24 horas, o sea, más tiempo. Es que si le da más tiempo ya sería gula, ¿no? Independientemente de lo que pasó en ese momento. A ver, el error que desató toda la indignación, ¿cuál fue? 21 de abril. El caso se abre, pero bajo una clasificación que desata la furia. Homicidio doloso, no femicidio, a pesar de que Carolina fue asesinada dentro de su hogar, en un entorno... Bueno, esto de México, de feminicidio todo el rato, o sea... En este caso, yo pensaba que feminicidio era o se ponía esta carátula cuando era un crimen machista, ¿no? En este caso, siendo la suegra, o sea, feminicidio ya lo colocan como asesinato de mujer y ya está, ¿no? Porque claro, antes había esa duda, ¿no? Fuera de México no entendíamos, decíamos feminicidio, o sea... No íntimo con posibles vínculos de control y celos. Las autoridades están acostumbradas desde hace muchos años a que el que prive de la vida a otro, inmediatamente homicidio. Pero es la falta de perspectiva de género en los últimos años y esa falta de capacitación continua por parte de las... Claro, pero aquí podemos decir que... O sea, ¿ha matado a Carolina Flores por ser mujer? O sea, ¿es por distinción de género el crimen? No sé, es que me cuesta mucho entender esas partes de la ley en México.
es un crimen que no tiene ninguna connotación en torno al género, ¿no? Las autoridades, las que muchas veces, si el caso no es lo suficientemente mediático, perdón que lo diga así, pero es la realidad, hace que aún y cuando no se haya estudiado con perspectiva de género, se convierta en una deficiencia en la integración de los datos de prueba y solamente cuando el caso, vamos a llamarlo así, es muy grave, empiezan a estudiar ahora sí los protocolos, los manuales, la ley, y entonces es hasta ese momento cuando entonces sí te dicen, ¿sabes qué? Si lo estudias con perspectiva de género, en efecto, por los vínculos y por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se pudieron haber desarrollado, sí es feminicidio. Porque en México... Bueno, lo que alguna gente me comentaba el otro día era lo del síndrome de Edipo, que podría meterse aquí. Luego, incesto psicológico, supuestamente, y psiquiátrico. Narcisismo maternal también, hablando todo de psicología. Un narcisismo tóxico y egoísta. Celopatía primitiva también. Hay muchas cosas que podemos decir, ¿no? Lo de minimizar el crimen, que no quieran etiquetarlo como feminicidio para minimizarlo, porque es un crimen atroz, desalmado, con alevosía, también premeditación, llevaba el arma, sabía lo que iba a hacer, llevó al perro de esa forma, hay premeditación y ventaja en contra de la víctima, es asesinato y podemos decir que asesinato en primer grado, quizás, ojo. En toda Latinoamérica, clasificar mal un caso no es solo un error técnico, es borrar el contexto de violencia de género. Casi nunca se hace una primera aproximación o una primera investigación con perspectiva de género. Entonces, lo primero, y porque es lo más sencillo, es clasificarlo como homicidio, o en algunos casos lo clasifican como suicidio, antes incluso de hacerlo aquí porque tenían las cámaras específicamente. Para que sea un feminicidio, tiene que haber una relación afectiva de confianza con el agresor, violencia previa, física, psicológica o simbólica, que eso es lo que van a tener que comenzar a demostrar. La tercera, el contexto de posesión, celos o control. La cuarta, que el crimen ocurre en ámbito doméstico. Y la última, expresiones o conductas que indiquen misoginia. El problema que hay es que como quien no la asesinó, o sea, para los fiscales, para la policía, para quienes hacen la investigación, para ellos el feminicidio implica que quien lo hubiera matado hubiera sido el marido. Si lo hubiera matado y no la suegra, lo hubieran clasificado directo como feminicidio. Pero al ser Es que esto es lo que estoy diciendo yo, o sea, aquí hay muchísimas dudas en torno que feminicidio, que sí esto, que sí, pero bueno, porque aquí había gente diciendo, sigue habiendo muchísima confusión con la palabra feminicidio. La gente, gracias a la desinformación de los medios, piensa que cada vez que se mata a una mujer es un feminicidio, cuando esto es un crimen de odio hacia el mismo género, o sea, hacia las mujeres, es decir, solo por el hecho de ser mujer. A que sí, para que vean que hay indicios de un feminicidio porque es un odio hacia una mujer, por el motivo que sea, si fue por ser la mujer que le estaba quitando al hijo. Aunque no fue por el simple hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser la mujer que le estaba arrebatando a su niño hijo, ¿no? Sin embargo, esto no aplicaría del todo para esta palabra. Aquí hay muchísima controversia. Es cierto que cuando te adentras a las noticias de este caso y ves feminicidio y dices, pero literalmente solo están compartiendo como presunta a la madre de su esposo, o sea, entonces, ¿de dónde viene esto de el odio hacia la mujer y tal? O sea, por una misma mujer, entonces si no es un hombre, no sé, me lío, o sea, hay muchísima confusión con esto, aunque sinceramente me da igual, o sea, que la condenen y punto. Una tercera persona, aunque sea dentro del ámbito local, ahora tienen que demostrar que pues al final el abuso no era solamente de la suegra, sino seguramente, porque en el 99% de los casos ha sido control, posesión, celos, demás del marido. Entonces en ese momento ya lo pueden reclasificar como feminicidio. Fue una primera aproximación, lo que hicieron fue eso. Y efectivamente lo que dices es el problema de que no lo clasifiquen como feminicidio. Adicionalmente, a decir eso no hace más aquí. En México se está diciendo que las estadísticas no son reales porque ha ido bajando mucho el tema de feminicidio porque las están clasificando como suicidios en su caso. Y entonces el problema no solamente es la clasificación, sino también la pena, porque el asesinato tiene hasta 20 años o 25 años de cárcel, mientras que el feminicidio puede tener hasta 70 años de cárcel. Lo único que no tenemos en México es la cadena perpetua.
Bueno, obviamente este vídeo está grabado donde se ve un video que tiene la pistola. No es una cámara de seguridad, es un monitor de bebé. Mira, cada vez más las pruebas digitales ya son... Sí, son parte fundamental de los casos. O sea, las pericias telefónicas están muy por encima hasta de otras pruebas, son tremendas, ¿no? Todo lo que se puede ver, todo lo que se puede comprobar de manera visual, creo que es muchísimo más importante, más que cosas que podamos contar o no. O sea, un vídeo, una foto va a causar más relevancia absolutamente siempre, ¿no? Y esto es lo que yo siempre digo, ¿no? Cuando sacamos por aquí pruebas de casos o indicios y tal, dijo, pues esto no lo sé, es total, pero cuando ves un vídeo ya... avaladas como pruebas, pero tiene que hacerlo a través de un perito. Esto es, o sea, los familiares de la víctima van a presentarlos, pero necesitan un peritaje que le dé valor probatorio a esto a través de, pues, para validar la autenticidad, la cadena de custodia, obviamente, y para identificar a través de ese peritaje las voces de las personas y para que haya, pues, digamos que para que funcione como una prueba directa y sólida dentro de la investigación. Lo que muestra es brutal. Se escucha una discusión, tensión, celos, posesión. Que no nada, tienes que enojar. ¿Qué te pasa? No, que mi familia es mía. Tú eres mío y ella tú. Y luego los disparos. La responsable, según las imágenes, la suegra. ¿Detienen a Erika N. en Venezuela? Erika María Guadalupe Herrera. Pero hay una frase que hiela la sangre. Familia es mía. Tú eres mío y ella tú. Eso está hablando de una relación amalgamada, es decir, una relación... Mira, justo lo que estábamos comentando ahora. Muy estrecha, madre-hijo. Y esas relaciones tan amalgamadas, tan estrechas, resultan ser psicopatológicas. Es como una especie de complejo de hijo a la inversa. Sí, Eso, relación Edipo a la inversa. O sea, estaba comentando lo de Edipo porque mucha gente hablaba de eso, pero sería al revés, ¿no? Básicamente lo de amalgamada o este tipo de relación entre pareja, familia y tal... sería una fusión de emocionalidad extrema donde realmente se anularía la individualidad de la persona y pasaría todos los límites personales en torno que no existirían o que son difusos. Entonces se priorizaría la dependencia sobre la autonomía. Esto obviamente generó en Erika una inseguridad total, una confusión de roles completa, falta de límites entre el yo y el nosotros. Tenía una dificultad tremenda, no podía ver que otra persona se lo quitase y habría que ver cuáles eran las relaciones anteriores en torno a este chico. Tuvo otras relaciones, tuvo también problemas con su madre por la relación, porque vemos que la relación con Carolina venía siendo bastante tóxica. Entonces este tipo de estructura en el ámbito familiar son terribles, ¿no? Ella no tenía una anulación en torno a la diferenciación personal que no era capaz de entenderla, ¿no? Así que bueno, vemos este tipo de cuestiones en torno a las relaciones amalgamadas, tóxicas, y bueno, al final resulta con este asesinato. Obviamente tiene muchos componentes y uno de ellos podría llegar a ser este. Es una mamá o un hijo que tiene un vínculo incluso insano con su figura materna y la mamá un vínculo insano con su hijo. ¿Qué es lo que se espera dentro de un ciclo vital o dentro de las etapas del ciclo vital? Que cuando un hijo se emancipa y construye un nuevo hogar, pues el vínculo con la figura materna es absolutamente diferente. Su vínculo ya es con quien ha constituido hogar, con el hijo, los hijos que tiene,
pero la figura materna no representa un papel protagónico en esa vinculación. Por eso llama la atención que él pues no se haya preocupado, no haya mostrado una preocupación inmediata por la vida de su esposa, por lo que le ocurrió, y que la mamá haya dicho ese tipo de frases que resultan ser perturbadoras, resultan ser muy, muy psicopatológicas. Muchísimo, obviamente. Esa psicopatía extrema, ella decía, yo no soy ninguna psicópata, o eso es lo que supuestamente aparecía en las revistas de México, de ella me llevó a eso, esto es lo que habría dicho en ese momento. Esta chica, una chica muy guapa, que estaba en las redes sociales, que era bastante famosa también, y por eso el caso entra en una fase bastante mediática en torno a la fama que tenía y cómo ha sucedido este hecho terrible en contra de su vida. Bueno, no sé vosotros si tenéis muchas más interpretaciones de este suceso de manera psicológica. Me gustaría muchísimo estar leyéndoos en los próximos días. Señora Erika. Erika es la suegra que terminó con la vida de su nuera en Polanco, en la Ciudad de México, en la calle de Edgar Allan Poe. El día miércoles se calcula que al mediodía, pero es hasta un día después que el hijo da informes a las autoridades e incluso a los parientes de ella. Carolina Flores no solamente dejó a un bebé de 8 meses, sino también a su lado una forma terrible de normalizar la violencia. Quiero que nos detengamos en el rostro de Erika, una mujer que si usted la ve, pensaría, qué mujer tan cordial, se le conoce como efecto halo. ¿Qué es el efecto halo? Cuando asociamos características que pensamos físicas con amabilidad o con miedo. Es decir, hay rostros que inspiran más confianza, por ejemplo, como una simetría facial, y rostros que inspiran menos confianza, como una simetría facial. No quiere decir que sea o buena o mala persona, es una cuestión de percepción. Es decir, mientras más simétrico es un rostro, tomando en cuenta que no existe la simetría perfecta, es decir, que los dos lados de la cara sean iguales, la persona va a tener una mejor capacidad de acuerdo a nuestra percepción. Sin embargo, esto no es la realidad. La realidad es que los seres humanos somos mucho más que las apariencias, y este es el mejor caso. ¿Qué es lo que dicen las tesis distintas? Que estamos ante una personalidad psicópata, narcisista, y por supuesto con un trastorno de personalidad antisocial, una persona que carece de empatía, una persona que carece de remordimiento y que además necesita demostrarle al mundo no solamente que tiene la razón, sino que en la dinámica de poder ella es la que manda. Lo que hizo ante la voz anulada de su hijo es el mejor reflejo de una persona que lo que quiere es imponerse, es demostrar su poder y por supuesto pasar encima de los demás con el fin de validarse. Cuando llega otra mujer a la vida de su hijo, seguramente para ella fue insoportable, y muy especialmente una reina de belleza, porque generalmente estos psicópatas son, por decirlo de la mejor manera, tan territoriales que dos personas no caben en el mismo lugar. Estamos hablando de la vida de su hijo Alejandro, que seguramente hoy por hoy será requerido por las autoridades para poder determinar si tuvo alguna participación, si tuvo algún encubrimiento o si de alguna forma estará apoyando a la justicia mexicana. Esto ocurre en un departamento de Polanco, esto ocurre a plena luz del día y además previo al ataque hay una conversación muy amable. Por supuesto que llama la atención el hecho y me parece a mí que tendríamos que no normalizar una situación así. Cambiando de tema, pero no radicalmente, empezábamos hablando de cómo un escándalo termina con otro. Hace una semana platicamos en este mismo espacio de Edith Guadalupe, esta muchacha que fue a pedir trabajo y que nunca regresó. El lunes tuvimos la noticia del tirador de Teotihuacán. Y si bien es cierto, la noticia ya la sabemos todos, ¿cuál es el perfil de personalidad de un hombre de 27 años que actúa de forma solitaria como tirador, que se cubre la cara al momento de hacerlo y que incluso su hermana ha salido a hablar en sus redes sociales diciendo que era un buen muchacho, que era un muchacho muy tímido? ¿Qué es lo que dice la gente que lo vio aquel día? Pues que era un tipo muy amable, que era un tipo
tímido, pero muy amable. Ahora, de acuerdo a los reportes oficiales, estamos hablando que tiene 27 años, que es originario del municipio de Tlalpa Guerrero, pero residía en la Ciudad de México. Su nombre completo es Julio César Jasso Ramírez. Dicho esto, hablamos justamente que el sujeto elige un 20 de abril como fecha para el ataque. Esto tiene una carga simbólica importantísimo, porque ha habido diferentes masacres el 20 de abril e incluso el nacimiento de uno de los personajes más oscuros de la historia, Adolfo Hitler, fue el 20 de abril. Por otro lado, esto confirma la premeditación y, por supuesto, la glorificación de la violencia, que es lo que tenemos que trabajar sí o sí, y me da muchísima pena tener que hablarlo. Me gustaría que pudiéramos hablar de otros temas y por supuesto que estamos hablando de incitación al odio. Estamos hablando que durante el ataque este señor tenía una gran animadversión por personas que fueran de otro país. De hecho, me dice mi productor que él pertenecía a un grupo que eran los Red Pills. Son un grupo de personas, una comunidad en internet que se unen justamente por tener una ideología similar. Ahora, hay un simbolismo. Hacerlo en Teotihuacán y usando el tipo de herramientas que utilizó era para él muy importante como una forma de poder, al igual que la suegra. Por otro lado, me gustaría que fuéramos muy claros en lo que estamos diciendo. Vemos a un hombre que necesitaba ser visto, vemos a un hombre que de esta forma se validó, pero sobre todo vemos a un hombre que está completamente solo ante el mundo. De hecho, uno de los perfiles más interesantes dentro de estos casos de tremenda oscuridad tienen que ver con los tiradores. ¿Por qué con los tiradores? Porque se tiene mucho conocimiento de asesinos en serie, se tiene mucho conocimiento de otro tipo de delincuentes, pero generalmente del tirador no. ¿Por qué? Porque muchas veces mueren durante el acto. Por eso es que no tenemos tanta información de los tiradores. Al contrario, ahora, la fiscalía sí ha descrito a esta persona con un perfil psicopático y como una persona que estaba desconectada de la realidad, dejando notas con mensajes mesiánicos o fuera de la tierra. Esa es la palabra que utiliza él en las notas que deja, y este individuo, bueno, pues termina con su propia vida después de ser, después de este momento tan fuerte y tan terrible. Las imágenes ya las conocemos todos y creo que más allá del morbo valdría la pena reflexionar y darnos cuenta que tenemos que ser una sociedad que tiene que recuperar sí o sí el tejido social, que tenemos que leer más, que tenemos que pasar menos tiempo en el celular, que tenemos que pasar menos tiempo en las pantallas, que tenemos que ser muchísimo más empáticos con las personas que nos rodean, que tenemos que enseñarles a los niños que el dolor existe, que cuando tú lastimas a alguien la persona siente lo importante y lo bonito que es ayudar, el contacto en persona. De pronto vamos a restaurantes y estamos todo el tiempo con el celular, y estamos todo el tiempo pensando en qué hacer y cómo hacerlo. Por eso creo yo que vale la pena reflexionar, que vale la pena mandar un mensaje de unidad ante un momento así y darnos cuenta también cómo hay comunidades tóxicas en internet, es decir, por pertenecer, pues la gente hace grupos de acoso, por pertenecer de alguna forma, pues es más fácil odiar que amar, es mucho más contagioso el odio, y yo creo que sí, seguramente usted que nos hace favor de vernos de Telefórmula o de escucharnos a través de Radio Fórmula, así como el chisme nos une y fue necesario para la evolución humana, hoy por hoy creo que la evolución humana necesita más bondad y este contenido que sea mucho más entretenido. Y sé que es obligación de todos los que estamos frente a un micrófono darle visibilidad a estos temas, pero así como hay cosas difíciles y así como hay cosas malas, tenemos que darle paso. ¿Cómo dice Marco Antonio Solís? ¿Démosle paso a la humildad? ¿O cómo va? Pues démosle paso a la humildad, démosle paso a lo bueno y por supuesto no podemos ser indiferentes ante noticias como esta. En este caso tenemos dos perfiles psicopáticos totalmente diferentes. El de la suegra por la pertenencia a su hijo y recordar mucho esta palabra que le dice, tú eres mío. La madre siente que el hijo es de ella. Y yo creo que, no hay que generalizar a las suegras, porque esto está generando que en redes sociales la gente diga, sí, mi suegra, sí, mi nuera. No. Saludos a mi suegra, que es muy linda y muy amable y que además no tiene nada que ver con esa mujer. Hay suegras muy buenas, pero estamos hablando que el 1% de la población tiene un trastorno psicopático. Otra cosa que me parece muy importante mencionar son las penas. La pena que va a tener esta mujer, ya lo habíamos hablado, son más de 40 años de prisión. ¿Por qué? Porque hay agravantes. La máxima son
son 40 años más los agravantes. Y los castigos sirven de alguna forma en estos casos tan públicos para que nadie más lo haga. Sirven para que nadie más tenga ni siquiera la inquietud de hacerlo. Desafortunadamente los seres humanos también reaccionamos con el estímulo-respuesta. En ese sentido, no somos muy diferentes a otros animales. Y me llama mucho la atención que un año antes, por estas fechas, Carolina Flores publicó un mensaje en sus redes sociales y parecía presentir su muerte. Ella dice: a esto es a lo que le tenía tanto miedo. A esto es a lo que le tenía tanto miedo. La ciencia dice que sí existe la posibilidad de predecir nuestra muerte, que incluso, sí, aunque no se ha estudiado y aunque no sea un tema categórico, sí hay estudios que revelan que horas antes de morir o días antes de morir, algunos pacientes tienen una mejoría impresionante y ya después fallecen. Pero también se habla como en psicología, parece ser que el inconsciente, que sabe mucho más que el consciente, logra predecir de alguna forma lo que va a pasar y de qué forma. Esto sucedió y yo creo que tendríamos que concentrarnos sí o sí en el pequeño, en qué va a pasar, en darle continuidad a los casos, en sí, por supuesto, pedir justicia y también hablar de estos perfiles como el de los tiradores, de los que se habla poco, porque es muy difícil hacer entrevistas. Se hacen aproximaciones a través, uno, de la victimología, que es estudiar a las víctimas para poder conocer la identidad del victimario, qué es lo que lo mueve, qué es lo que, por ejemplo, conociendo la victimología ataca a mujeres de 20 a 25 años, de 30 a 35 años, de cabello largo y con fleco. Y esto nos podría hablar justamente del probable responsable. Ahora, creo que valdría la pena decir una vez más que Erika María no crió a un hijo, crió a un rehén emocional, una persona que estaba absolutamente. Es muy probable que Alejandro viviera con una especie de disociación, que la realidad de él había partido. La reacción fue infantil ante su madre, porque él sigue siendo un niño de 5 años por dentro, sin voluntad propia, con miedo a su padre. Hoy por hoy la Fiscalía de la Ciudad de México seguramente está haciendo una investigación profunda, que es lo que se tiene que hacer, y sobre todo, repito, a nivel federal ya se está buscando a esta mujer. Por cierto, en el siguiente bloque vamos a tener una sorpresa con algunas firmas, porque hoy estaba platicando con mi productor en la mañana y decíamos, hay muchos temas muy pesados esta semana, así que yo creo que valdría la pena detenernos un momentito para conocernos un poquito más. ¿Le parece si vamos a corte comercial y regresamos con esto?